jóvenes, por favor permítale que nos acompañen. Por otro lado, nuevamente felicitar a las madres. Queremos felicitar a cada una de las madres que están acá presentes. El Señor les ha dado un privilegio que a la vez, me atrevo a decirlo con base bíblica en Génesis capítulo 3, es un privilegio pero a la vez es un dolor. El amor de madre también es una maldición, por llamarlo así, porque trae aparejado mucho dolor. Trae aparejado el dolor cuando el hijo se enferma, trae aparejado el dolor cuando los hijos sufren, trae aparejado el dolor de que, mire, perdóneme, pero habemos un montón de padres que somos irresponsables, pero madres irresponsables hay bien pocas, poquísimas, porque el amor de madre, dicen por ahí que es el amor que visiblemente es más similar al amor de Dios. Un amor incondicional, un amor dispuesto a perdonar, un amor dispuesto a restaurar, un amor sacrificial. Hermano, cuando vemos el amor de una madre, podemos ver una pizca del verdadero y genuino amor de Dios. Así que le aseguro, madrecita que está aquí presente, Dios la ha dotado con una cantidad de amor tremenda y Dios también le va a dotar de la capacidad para salir adelante con todos los retos que eso implica. Y vamos a hablar de varias mujeres, varias madres en la Escritura. Me encanta, y ahí estábamos viendo diferentes madres que aparecen en la Escritura y que todas tuvieron diferentes problemas o con sus hijos o cosas, pero de cosas a cosas. Una madre tuvo que prácticamente abandonar a su hijo por amor a su hijo, la madre de Moisés. Tenemos una madre que estuvo en la propia crucifixión de su hijo, llamada María. Y vamos a ver que el amor de madre estaba ahí, aunque el dolor estaba ahí, pero el amor seguía firme. Vamos a ver cómo Dios también bendijo a esas mujeres, cómo Dios las diseñó, pero de una forma tan bellísima, pero tan bella. Eso lo vamos a hacer en la Escritura, así que le voy a pedir, por favor, pongámonos en pie y busque conmigo en Génesis capítulo 3, versículo 15, Génesis 3:15. Los jóvenes pueden pasar a sus clases. Al final les vamos a pedir tanto a los muchachitos de escuela bíblica como a los jóvenes que puedan estar aquí presentes para toda la demás actividad que vamos a hacer, pero por de pronto pueden pasar. Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Amén. Lo leemos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Oremos. Padre y Dios nuestro, venimos delante de ti, Señor, te hemos adorado, te hemos alabado, hemos ofrendado, Señor, con amor, con fe, con cariño, Señor. Mas ahora también venimos a recibir el pan de vida que es tu palabra. Señor, de una forma especial queremos orar nuevamente por cada mujercita aquí presente, Señor, por cada madre de familia o incluso también aquellos que tenemos nuestras madres vivas, Señor, en diferentes lugares o incluso aquí mismo. Queremos orar por ellas. Señor, desde Génesis aparece el dolor con el cual ellas darían a luz y el dolor el cual ellas llevarían constantemente por causa de sus hijos. Señor, en esta hora te pedimos que puedas bendecir a cada madre. Te pedimos, Señor, que puedas fortalecerlas. Clamamos, Señor, para que aquellas madres que están enfermas, tú puedas sostenerlas. Las ponemos en tus manos. Las bendecimos en tu nombre. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Ser madre es una bendición que el Señor la reservó para las mujeres. Y los varones decimos, gloria a Dios por eso.
Cuando pasó lo de Génesis, que fue la desobediencia o la caída del hombre, Dios le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. El hermano Daniel comentaba algo y decía: el dolor no tiene un sabor. El dolor lo hemos experimentado, pero no podemos muchas veces describirlo. Y dicen que el dolor de parto es un dolor indescriptible, producto de la caída, producto del pecado, producto del castigo de Dios para con la desobediencia del hombre y de la mujer. Pero el dolor de parto, el dolor de las preñeces, cuando yo me fui a los originales y empecé a ver un poquito, no se refiere únicamente al dolor al momento de parir, sino al dolor producido por los hijos. Tradujeron preñeces porque entendieron que se refería al dolor del hijo, o sea, cuando nacía el hijo. Pero en su sentido más literal, el dolor del que está hablando es: multiplicaré el dolor al dar vida a tus hijos. El dolor de una madre muchas veces no se limita. Hermano, es el dolor que comienza cuando es madre por primera vez. Ahí comienza el dolor. Muchas madres han desvelado por meses, semanas, días, por las enfermedades de sus hijos. Las madres primerizas, he visto cómo de alguna forma no duermen. Mire, una madre que tiene ya 10 hijos, el niño le da gripe, no se muere. Ya los otros 9 quedaron vivos. Pero una madre primeriza que se le enferma por primera vez no duerme. Y tiene el niño y lo anda de un lado para otro. Y mire, toda cosa que le dicen: mire, ¿por qué no le echa aceite? Le echa aceite. ¿Y por qué no le da esta purga? Y le das la purga. Yo conocí a una madre que en nuestras culturas le habían dicho que el niño tenía ojo y que le van a hacer un raspado, que le tenía el ojo y el mal del diente de los 7 días y del diente de ajo y del no sé qué, y que le hacen un lavado con cebolla, con ajo en las encías hasta sacarle sangre y las limpias que le hice. Híjole, hermano. Y le digo, sufre más la madre que el niño. Cuando hablamos del dolor de madre, y quiero que entendamos algo, cuando Dios le dice a la mujer: yo multiplicaré el dolor no solo en tus preñeces, sino por dar vida a tus hijos, juntamente con esa carga, también Dios da la fortaleza. Porque vemos cómo el Señor a lo largo de toda la Escritura, mujeres que tuvieron la carga por sus hijos, dolor por sus hijos, vamos a ver cómo el Señor estuvo con ellas y contestó gran parte de las oraciones que esas madres hicieron por sus hijos. Muchas madres o muchos padres aquí presentes tienen oraciones en lo más profundo de su corazón clavadas insistentemente por sus hijos. Hay muchas madres que no duermen, que su petición número 1, la principal, la que está siempre ahí, son sus hijos. El hombre está preocupado por pagar la renta, la mujer está preocupada por sus hijos. El hombre está preocupado por el vehículo, el trabajo, esto, lo otro, la mujer está preocupada por sus hijos. Y eso es parte del amor que Dios ha puesto en ustedes. Fíjate cómo podemos encontrar, por ejemplo, una mujer. Busque conmigo en Éxodo capítulo 2, versículo 3. Una mujer que tuvo que experimentar el hecho de desprenderse de su hijo a temprana edad, pero a temprana edad. Porque había una orden de parte de Faraón, rey egipcio, de que todos los niños varones nacidos tenían que ser ejecutados. Éxodo capítulo 2, versículo 3. Bueno, leamos desde el 1. Había un varón de la familia de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concebió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Fíjate y ponte como madre en los zapatos de esta mujer. Acaba de tener su hijo, su primogénito, el varoncito. Había una ley de parte de Faraón que todos los niños tenían que morir. Ellos, viendo que el niño era de hermoso semblante, y cuando me fui al estudio de esa palabra, decía que ellos vieron algo especial en ese niño. Muchas veces cuando yo leí el pasaje bromeaba que toda madre ve bonito a su hijo,
que por feíto que sea cabezoncito, negrito, trompudito, visco, pero toda madre ve al niño precioso. Pero cuando me fui al estudiar esta parte, dice que ella vio algo especial en ese niño. Recuerde, había de parte de Dios una promesa en Génesis que dijo: el pueblo será cautivo por 400 años. Ellos llevaban la cuenta del tiempo que tenían que estar cautivos. Este hombre era levita, conocía de las profecías que Dios había dado a su pueblo. Y se había casado con una mujer levita, conocedora también de las profecías que Dios había dado a su pueblo. Posiblemente estos dos hombres eran, el hombre y la mujer, eran hombres de fe, hombres que esperaban en la promesa de Dios. Cuando ellos contaron: hey, estamos en el tiempo en que Dios dijo va a visitarnos, va a liberarnos, y en este niño vemos algo especial. A causa de ello es que los dos ponen su vida en riesgo, desobedeciendo la ley de Faraón, porque si ellos eran encontrados cuidando a un niño, el cual debería haber sido muerto, ellos también eran muertos. Vienen estos padres y específicamente esta madre y esconde al niño por 3 meses. Hermano, usted que tiene niños pequeños, dígame si es fácil que un niño de 1 a 3 meses no haga ruido, no llore, no grite. Porque si no habían niños en esa época, porque todos estaban muertos, vecinos oían, soldados oían. ¿Qué cosas tuvo que haber hecho esta madre para guardar a ese niño por 3 meses? Y a los 3 meses viene y tiene que enfrentarse a una situación peor. ¿Cuál es la situación peor? Tengo que ponerlo en una arquía. Nosotros en nuestro país le decimos, en El Salvador le dicen los famosos Moisés, que son unas canastitas donde ponen a los niños. Va a poner en una canastita de juncos al niño en un río donde habían cocodrilos, esperando en Dios que nada le pasara al niño. Mira cómo es que Dios actúa y cómo Dios respalda a una mujer de fe. ¿Por qué hablo de fe? La mujer era levita. Lo menciona el versículo 1. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran aquellos que estaban prácticamente en el plan de Dios. Yo sé que eso ocurre después de la salida de Egipto, cuando Dios dice a los levitas: ustedes serán los encargados de la adoración. Pero desde aquí ya Dios tenía quizás un trato especial con los levitas. Y le dice a estos, Dios ve la Escritura no menciona que esta mujer haya orado. Le aseguro que oró. Señor, en este niño yo veo algo especial. Señor, hay una ley de parte de Faraón, rey de Egipto, que este niño tenía que morir, pero Señor, yo lo voy a descansar en tus promesas. Señor, yo voy a confiar en tu palabra. Estamos en el tiempo de la visitación que tú le dijiste a Abraham, que 400 años íbamos a ser esclavos, pero que después tú nos visitarías y nos libertarías. Nosotros creemos que este niño puede ser el libertador, lo vamos a guardar, vamos a esperar en ti. Señor, los ponemos en tus manos. Mire, poner a un niño en el río Nilo, donde hay cocodrilos, era ponerlo de parte de esta mujer directamente y completamente en las manos de Dios. ¿Sabe que en el río Nilo es donde se cree que tiraban a los niños para que se los comieran los cocodrilos? Que era, si los niños estaban pequeños, estaban de pecho, se cree que en aquellos tiempos la orden era de Faraón agarrar a los niños y tirarlos al río. Esta mujer viene y, contrario a todo el sistema de ese momento, viene esta mujer y con mucha fe deposita a su hijo en las manos de Dios, diciendo: aquí han muerto muchos niños ya, pero el Señor guardará a este. ¿Qué dolor habrá sido para ella? Ok, te lo traslado a ti. ¿Qué dolor más grande puede ser para ti saber que tu hijo, tus hijos se están criando en un sistema corrupto como el de Egipto? Sodoma y Gomorra, si le quieres poner un nombre más contemporáneo, más bíblico, o si lo quieres traer al siglo XXI, este año, San Francisco, la famosa California. Qué dolor más grande para un padre de bases cristianas, conocedor de la Escritura, temeroso de Dios, que sus hijos no estén en los caminos de Dios, no tengan temor de Dios. ¿Cuál es el reto para un padre temeroso de Dios cuando las cosas están fuera de sus manos? Directamente lo mismo que hizo esta mujer, ponerlo directamente en las manos de Dios. Ella lo perdió de vista, Dios no. Se te pueden ir de tu casa
pero no saldrán de la casa de Dios si Dios los ha tomado por hijos. Podrán salirse de tu control, pero jamás se saldrán del control de Dios, porque Dios es soberano sobre todo y Él tomará a los suyos desde donde tenga que tomarlos. Tu hijo puede ser un hijo pródigo, pero Dios también es un Dios. Fíjate, muchos de nosotros conocemos la palabra del hijo pródigo y creemos que pródigo significa perdido. Pródigo no significa perdido. Pródigo, si lo buscas en un diccionario, significa derrochador. ¿Por qué se le llamaba hijo pródigo? Porque derrochó todo lo que tenía. ¿Por qué decimos que Dios es un Dios pródigo? Porque Él derrochó todo su amor para perdonar todo lo que el otro había hecho. Eso significa pródigo, derrochador. Nosotros tenemos un Dios que ha derrochado su amor sobre nosotros, su perdón, su gracia y su misericordia. A ti, tu hijo te pudo haber salido perdidito, lo que sea, pero hay un Dios derrochador de su amor, de su gracia, fiel a sus promesas, el cual cumplirá su pacto y cumplirá todos sus propósitos con cada uno de nosotros. ¿Qué tienes que hacer? Quizás como la madre de Moisés. Hay un momento en el cual las cosas se salen de tu control, hay un momento en el cual el sistema rodea al niño, hay un sistema en el cual hay muchos cocodrilos, muchos depredadores, muchas tentaciones para el joven. Y cuando el padre no puede hacer nada por sus propias fuerzas, lo mejor que puede hacer es ponerlos en las manos del Dios pródigo, el Dios que ha derrochado su gracia sobre ti y el Dios que tenga misericordia y derrame también su gracia sobre tus hijos. Mira qué cosa más curiosa para aquellos que en algún momento han leído Éxodo y le han puesto detalle a toda la lectura. La hija de Faraón encuentra al niño. Mira, el río tenía muchas vertientes. El río Nilo es el más extenso de todo el mundo. El más extenso, el más caudaloso es el Amazonas, pero el más extenso es el Nilo. Mira cómo el camino de Dios se cruza incluso por las aguas. La mujer dejó al hijo en una esquina y Dios fue moviendo las aguas, fue llevando al niño, no donde habían cocodrilos, no donde había pantano, sino que lo fue dirigiendo y lo fue dirigiendo y lo fue dirigiendo hasta que llegó justamente a donde se estaba bañando la hija de Faraón. Dios, el Dios pródigo, agarra y toca el corazón de la hija de Faraón para que ella se enamorara del niño, lo adoptara como suyo, lo criara en las cortes de Faraón, de Egipto. Pero ¿sabes qué es lo precioso de todo esto? Como el niño estaba de 3 meses y la hija de Faraón no tenía hijos, necesitó buscar a alguien que lo amamantara. Y empezaron a buscar dentro de las mujeres judías una que pudiera amamantar al niño. ¿Y sabes a quién contrató, si lo quieres poner de esa forma, para que amamantara al niño? A su propia madre, sin saberlo. Sin saberlo. Mira cómo cuando dependemos de la misericordia de Dios, cuando confiamos en Él, cuando confiamos en sus promesas, cuando dependemos de Él, pueden haber cocodrilos en el lago, en el río. Puede ser el río más turbulento, más largo, pero Dios sabe lo que está haciendo en cada momento. No te preocupes. Sigue sosteniéndote firme sobre tus rodillas. Sigue sosteniéndote firme, sabiendo en quién has creído, confiando en sus promesas, sabiendo que Jesús mismo dijo: yo soy el amén de Dios, yo soy el así sea. Cielo y tierra pasarán, pero ni una tilde ni una jota de la palabra que Él ha dicho, ni una sola caerá en saco roto, ni dejará de cumplirse. Mira cómo el Señor actuó en la vida de esta madre, que en un momento sintió que su hijo quizás muera. Yo siento que Dios nos dio este niño, nos lo dio con una promesa, le vimos algo especial, lo guardamos por 3 meses, lo protegimos, el Señor lo protegió, sus llantos no se oyeron, los vecinos no se quejaron, nadie nos fue a poner el dedo, los soldados de Egipto no escucharon, no lo han visto, lo tenemos guardadito y ahora 3 meses después, te lo pongo a ti, quizás años después, ahora que ya están grandes, tú dices ahora se acabó. No. Para ti pudo haber acabado, pero Dios quizás solamente va comenzando, como dentro de parte de sus planes, los cuales son inentendibles para nosotros. Hay otra mujer que me encanta y lo acabamos de leer hace poco, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 19. Dele un poquito más adelante. 1 Samuel capítulo 2, versículo 19.
Te dije al principio que esta era una mujer que estaba casada con un hombre llamado Elcana, pero este hombre tenía 2 mujeres. Una le había dado hijos, pero Ana, que es la madre de Samuel, no había podido tener hijos. Ana se va al templo, se va a la presencia del Señor, ora. El sacerdote Elí le hace llamémosle la broma, o le dice: mujer, tú estás ebria, tú pareces borracha porque estás hablando y no se te oye nada. Pero ella dice: no, yo no estoy ebria, estoy derrochando, estoy derramando mi corazón, mi súplica, mi llanto, mi clamor a Dios desde mi corazón. Aquí podemos hablar un poco acerca de la forma de cómo orar. Encontramos que hay oraciones las cuales se hacen en forma verbal, audible, altas, pero también encontramos cómo esta mujer llamada Ana solo movía los labios y de igual forma Dios le escuchó. No hay una forma o una fórmula exacta para orar o para no orar. Dios escucha tanto las peticiones del corazón cuando apenas mueve los labios, como también puede escucharte porque no es sordo cuando le gritas en medio del culto y dices: ¡Señor! No, él no es sordo para no escuchar cuando le hablas suavecito o cuando gritas, no. Es tu corazón, es tu espiritualidad con Él, es tu fe. Ok, viene esta mujer y una vez que ya concibió su hijo, fíjate bien, le pidió al Señor: Señor, dame un hijo. El Señor le concede que quede embarazada, ahora el niño ha crecido, pero ella hizo una promesa: mi hijo te lo dedicaré al servicio tuyo. Versículo 19. Bueno, leamos desde el 16. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero. 17, perdón. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Está hablando de los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer sacrificio acostumbrado. Ok. Fíjate cómo esta mujer, encontramos ahora una mujer que el Señor le concedió tener un hijo. Y ahora ese hijo, ella hizo una promesa que se lo dedicaría al servicio de Dios. Y no quiero, y tú sabrás, pero ¿cuántos de nosotros hemos ofrecido una promesa al Señor y ya cuando la tenemos en nuestros brazos, la promesa, ya no queremos cumplirla? Esta mujer perfectamente hubiera podido haber dicho: Señor, dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo, te prometo que va a servirte, que esto te lo voy a dedicar. Y al tenerlo en sus brazos, ¿cómo me voy a desprender de él si el Señor me lo ha dado? No. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho promesas al Señor que han quedado incumplidas? Señor, te prometo que si tú nos ayudas, que mi hijo te va a servir, Señor. Señor, te prometo que toda la familia, como dice la Escritura, yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, te prometo que vamos a iniciar un altar familiar. Señor, te prometo que la palabra no va a faltar en mi casa. Señor, te prometo que mis hijos nunca se van a ir a acostar sin que por lo menos hayamos orado. ¿Y cuántos de nosotros hemos incumplido? Ok, no quiero ser drástico, pero te has puesto a pensar que algunas de las cosas que podemos estar viviendo como familia son producto o recordatorios de Dios por promesas que no hemos cumplido. Cuando le prometimos: te prometo que vamos a estar en la iglesia, te prometo que vamos a estar ahí, te prometo que vamos a hacer esto como familia, y no le cumplimos. Esta mujer tuvo la opción de incumplir lo que ella había prometido, mas ella todos los años, con el dolor de su alma, primero fue a entregar su hijo, su primogénito, no teniendo la certeza física, biológica o médica que iba a tener más hijos, sino la promesa de Dios. Y entrega a su hijo pequeño. Y todos los años subía a verlo y le llevaba una túnica pequeña, le hacía un regalito, ella a su hijo. Su hijo estaba criándose en la mejor, si lo quiere poner así, en el mejor lugar. Por eso no le costó desprenderse. Humanamente en la carne le tuvo que haber dolido el hecho de dejar a su primogénito, su hijo. Bueno, pero te lo pongo en esta forma. Una madre que, sabiendo que Dios había hecho algo sobrenatural en su vientre, sabiendo que Dios había escogido ese muchacho, ese niño,
Viene esa madre y ¿sabes qué hace? Lo entrega completamente al servicio de Dios, lo lleva a la casa de Dios, lo deja en la casa de Dios. ¿Sabes qué problema tenemos ahora? Que ahora los padres a veces venimos a la casa de Dios, pero ya no entregamos a nuestros hijos a la casa de Dios. ¿Te has preguntado? Y entiéndeme algo. Yo entiendo que el sistema en el que nos movemos es absorbente para el joven, es absorbente para los hijos. Una iglesia, una congregación no puede pelear en hora y media de darles una clase hablando de escuela bíblica o de los jóvenes. No puede pelear una congregación con 8 horas diarias de escuela, más todo lo que ven 3 horas de televisión diarias durante 6 días a la semana. No podemos pelear contra eso. ¿Sabes a quién le corresponde? A los padres. A una Ana que esté en la casa entregando constantemente a sus hijos delante de la presencia de Dios. Pastor, mis hijos no quieren ir. Pastor, mis hijos ya están grandes, ellos ya se fueron de la casa. Hermano, si están grandes, hablando que usted tuvo que dejarlos ir de su casa, como en el caso de la madre de Moisés, que tuvo que dejarlo partir, entréguenlo en las manos de Dios. Si están en su casa, hermano, tráigalos a la casa de Dios. Ok, pastor, todos los domingos, sí y no. Sí, tráigalos porque aquí se les confirma lo que supuestamente los muchachos han aprendido en su casa, porque también es casa de Dios. El padre como sacerdote, como levita del hogar, tiene que mostrar, tiene que enseñar a sus hijos en la casa, llevar la contraria a lo que el sistema les está mandando. Es responsabilidad de los padres. El hecho que los padres no se rindan en constantemente entregar en ellos el mensaje de Dios para sus vidas. Pero usted tiene que llevarlo. No es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de los maestros de escuela bíblica. Está en la casa. Ok, ¿qué hizo esta mujer? Llega y toma a su hijo, lo entrega a la casa de Dios, al servicio de Dios, y se convierte en el primer profeta de Israel. En el último juez del periodo de los jueces, en el que ungió a los primeros 2 reyes de Israel. ¡Qué privilegio! ¡Qué orgullo de una madre que sus hijos rindan su vida al servicio del Señor! En aquellos tiempos era un privilegio. En estos tiempos, seamos sinceros, muchos padres lo que menos quisieran que sus hijos fueran pastores, misioneros. Mejor que sea doctor, que se prepare, que estudie, que sea abogado, que sea algo que yo no he sido. Mire, había un predicador del siglo XIX llamado Charles Spurgeon que dijo: ni siquiera por la corona de Inglaterra dejaría mi trabajo, porque mi trabajo es mucho más grande que ser rey temporal en esta tierra. Mi trabajo es ser ministro del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio eterno. ¿Qué concepto más grande se tenía en aquellos tiempos del servicio a Dios? Cómo el mundo nos ha absorbido la mente a los padres para que ahora lo que menos querramos, sí lo llevamos a la iglesia, pero entiéndame, hay una gran diferencia entre llevarlos a la iglesia y entregarlos a la casa de Dios. Porque si los entregas a la casa de Dios no es solo las 4 paredes de un templo, casa de Dios es tu casa cuando ahí está la presencia de Dios. Que los estés confrontando constantemente con la presencia de Dios, que les estés influenciando la presencia de Dios constantemente a cada uno de ellos. Personalmente, pastor, tengo 4, tengo 5, personalmente a cada uno de ellos. Es el trabajo principal que Dios ha puesto como padre o como madre sobre esta tierra. Si Dios te dio hijos, fíjate bien, si Dios te dio hijos, ese es el principal trabajo que te ha dado. El principal trabajo que Dios te ha dado no está en una compañía para llevarles comida. El principal trabajo que Dios te ha dado al darte hijos es ser padre, ser sacerdote, ser la madre que va a confiar, ser la madre que va a orar, ser la madre que va a enseñar. Ese es el principal trabajo que Dios ha puesto sobre tus manos. Por eso es de que ahora tenemos hijos que se han criado donde nada material les falta, pero les faltó la presencia de un padre, les faltó el amor de una madre
y por sobre todo les faltó el temor del Señor en sus vidas. Y se crearon teniéndolo todo. Y muchos padres a los años dicen, ¿y qué te ha faltado? ¿Sabes qué te faltó a ti? No es lo que le faltó al muchacho, es lo que te faltó a ti. Cumplir el principal trabajo que Dios te dio. Llevarlos y presentarlos y dejarlos constantemente en la casa de Dios. Convertir tu casa en casa de Dios. Con poder mostrarles y enseñarles a ellos que no solo es el momento en el templo. Que ser cristiano no es venir a la iglesia, no es tener una Biblia, que ser cristiano es un estilo de vida, es una respuesta, es un compromiso de ser la esposa del Cordero, ser aquel pueblo diferente que vive para la gloria de Dios. Eso es ser cristiano. La pregunta es, ¿nosotros vivimos de esa forma? Mira, yo conozco gente que está en la iglesia por años y sus hijos no quieren saber nada del evangelio. ¿Por qué? Por causa de lo que han visto en sus padres. Yo te lo he comentado en otras ocasiones y mi hermana no me deja mentir. Cuando nosotros íbamos a la iglesia recién convertidos, siempre era que papá y mamá peleaban. ¿Qué ganas iban a tener los hijos de ir a la iglesia? Si siempre el domingo en la mañana pleito, que dónde está la Biblia, que el desayuno, que no están listos, que muchos se tardan, que el parqueo, que esto, que lo otro. No es excusa para que los hijos no digan, no quiero saber nada con el evangelio, pero déjeme decirle, es lo que nosotros estamos sembrando. Ana entregó a su hijo a la casa de Dios y al servicio de Dios. Ana pudo ver los frutos de haber entregado lo que más quería en las manos de Dios. ¿Quieres ver frutos? Entrégalos en la casa de Dios. Entrégalos al Dios de la casa. Muchos de nosotros vivimos en un constante corre y descuidamos lo verdaderamente importante por lo que urge. ¿Sabes que lo que urge no siempre es lo más importante? Urge ir al súper, urge hacer tal cosa, ir a visitar a fulano, hacer esto, ir al trabajo, hacer ese overtime, eso urge, pero no es lo más importante. Lo más importante es el trabajo que Dios ha puesto a ti, tus hijos, tus manos. Encontramos otra mujer más. La madre de Salomón, busque conmigo por favor Proverbios capítulo 31. Muchos de nosotros conocemos este capítulo como la mujer virtuosa. Se cree que cuando en Proverbios capítulo 31, versículo 1, dice la escritura, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Se cree que el rey Lemuel era una forma de cómo se referían al rey Salomón. Se cree, supongamos que hubiera sido un rey independiente, pero fíjate bien, dice palabras del rey Lemuel. La profecía, o sea, la palabra con la cual le enseñó su madre. Ok. Proverbios capítulo 31, nosotros lo tenemos muchas veces como la descripción de la mujer virtuosa, pero fíjate que en el epíteto, en la introducción, está diciendo la escritura que es el consejo de una madre para su hijo. Son las palabras con las cuales la madre le enseñó a Lemuel. ¿Qué significa eso? Que una madre, aunque su hijo sea el rey de Israel, aunque su hijo sea doctor, aunque su hijo hable perfectamente el inglés, el francés, el alemán, el italiano, aunque gane a 50 la hora, aunque haga lo que haga, que ya esté grande y su madre, perdóneme, haya llegado hasta 3er grado, no sepa ni la O que es redonda, como dicen algunas madres, pero su madre tiene mucho que enseñar y no tiene que quedarse callada porque él es el rey, porque él es ciudadano, porque él es ingeniero, porque él es esto, usted es su madre. Y la madre de Lemuel le dijo, Lemuel, fíjate bien en la mujer que vas a agarrar por mujer tuya.
Y le empieza a dar la descripción. Nosotros agarramos que este capítulo lo agarramos para las mujercitas. No, este capítulo es para los varones. Para que vean el consejo de una madre cuando le está diciendo: hijo, yo quiero lo mejor para usted. Y la sabiduría que viene de lo alto es la que está en la palabra de Dios. Y mira, esta es la descripción de una mujer virtuosa, la cual tú tienes que buscar. Y empieza a describir mujer virtuosa, quién era. ¿Quién se lo enseñó? Su madre. Aunque él era rey, su madre no se quedó callada. Aunque tus hijos no quieran escucharte, su madre no tiene que quedarse callada y siempre tiene que ir con una palabra de parte de Dios para ellos. Mira, te voy a decir, los profetas nunca, y por eso me encanta que aquí dice la profecía con que le enseñó su madre. La palabra profecía no simplemente es decir cosas del porvenir, cosas del futuro, cosas que van a acontecer, sino que la palabra profecía es hablar de parte de Dios. Entonces aquí, si te fijas, no está diciéndole y va a caer fuego del cielo y un día el sol se oscurecerá. Aquí no hay ninguna profecía apocalíptica, aquí no hay nada acerca de la venida de Cristo. Aquí simplemente la profecía con la que le habló es palabras de parte de Dios, enseñanzas bíblicas de parte de Dios a su hijo. Esa es la profecía. Los profetas nunca fueron bien recibidos. La gente siempre quiso poner a un lado todo lo que los profetas decían. Hubo un rey, hablando de Jeremías, el rey que estaba en los tiempos de Jeremías, que le mandó a quemar los libros a Jeremías. Jeremías le llevaba las profecías escritas y viene el rey y dice: quémenlo en el fuego. Y se lo tiró enfrente de su cara y Jeremías volvió a escribirlo. Ok, quizás lo que tú le lleves a tus hijos no sea bien recibido, porque ninguna profecía a un corazón duro va a ser bien recibida, pero al final Dios hará con su palabra enviada por Él lo que Él tenga que hacer. Que no te importe que no te quiera escuchar, que no te importa que se rebelde, que no te importe que gane 50 la hora, que no te importe que ahora es una gran persona, un gran arquitecto, una persona renombrada, una persona preparada. No, no, no. Usted es su madre. Y aunque conozca mucho, aunque conozca poco acerca de cultura, de ciencia, de idiomas, de esto, usted conoce a Dios y conoce su palabra. Llévela. Sabes que en el pasaje de los huesos secos en Ezequiel, el profeta estaba delante de un valle de huesos secos y secos en gran manera, dice la escritura, y Dios le pregunta al profeta: ¿vivirán estos huesos, profeta? Y él dice: Señor, solo tú lo sabes. La respuesta de Dios es: profetízales. Háblales mi palabra, y mi palabra no regresará vacía, y mi palabra les volverá tendón sobre tendón, lo volverá a unir, y mi palabra les llevará aliento de vida. La palabra es aquella que aunque no quieran oír, aunque estén muertos, si la palabra es llevada de parte de Dios, la palabra hará conforme a lo que Dios quiere hacer con ellos. Los levanta, les da vida, aunque no quieran escucharte. Mira, había un profeta Isaías, llega donde el rey Usías, si no me equivoco, no me recuerdo el nombre del rey, pero viene y le dice: rey, dice el Señor que te vas a morir, que prepares tu casa porque ciertamente vas a morir. Viene el rey y se va y empieza a llorarle, a llorarle, a llorarle al Señor, y dice que la escritura que no iba el profeta por la mitad del patio cuando Dios le manda la palabra y le dice: regresate y decirle a él que le he dado 15 años más de vida. Se regresa el profeta, le dice: vas a tener 15 años más de vida. En ese periodo de 15 años, el rey, que era uno de los mejores reyes que tuvo Israel, tuvo un hijo llamado Manasés. Ese muchacho llamado Manasés fue el peor rey de todo Israel. Sanguinario, idólatra, pasó a sus hijos por fuego. Un buen padre tuvo un hijo terrible. Un buen rey, el peor rey de todo Israel. Ese padre, te aseguro que oró por sus hijos. Al final de casi más de 50 años de reinado del rey Manasés, el malo, al final se convierte, fíjate. Y le ora al Señor y se arrepiente y Dios lo restaura. Su padre ya había muerto. Te lo traigo a ti. Quizás no veas con tus propios ojos la restauración de tus hijos o el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero si tú eres una persona que ha creído, que ha confiado y has esperado en Dios, aunque no lo veas con tus propios ojos, aquel que no muere, aquel que es eterno, aquel que es veraz, aquel que es fiel a lo que ha prometido, estés o no estés, Él seguirá en control. Padres que dicen: ay, ¿qué van a hacer mis hijos si yo llego a faltarles? Si mis hijos están pequeños, tú puedes faltar, Dios no falta.
¿Qué van a hacer estos niños si este hombre se nos va? Si ese es el que mantiene la casa, si este es el que, ¿cómo vamos a pagar la renta? ¿Cómo voy a hacer sin él? El hombre te puede fallar, Dios no. Él siempre está. Él siempre tiene cuidado de los suyos. Busque una madre más y con esto vamos a ir cerrando. Juan 19:25. Y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Oh, perdón, es 19:25, perdón. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ok, vamos con María. Puedes ver cómo el dolor de una madre puede ser tan fuerte al ver a su hijo sufriendo delante de ella, crucificado en la cruz del Calvario. ¿Sabes que cuando Jesús estaba pequeño y se perdió en el templo y ella escuchaba las profecías, recuerda que ella estuvo ahí, ella estaba criando a Jesús, al niño Jesús, cuando llegaron los famosos reyes del oriente y lo adoraron? Cuando llegaron los pastorcitos y dijeron: se nos presentaron ángeles y nos hablaron de este niño que era el libertador. Cuando fue presentado en el templo y se acercó aquella profetisa y aquel hombre piadoso que esperaban la venida del Mesías, y aquel hombre dijo: ahora yo puedo morir en paz porque mis ojos han visto al Salvador. Cuando aquella mujer, que ya casi ni miraba, llega y también da testimonio de Jesús, siendo niños. Y dice la Escritura: y María guardaba todo esto en su corazón. Una de las profecías que el ángel le dijo, que a raíz del amor que ella tendría para con este niño, su corazón sería traspasado. Ahora vemos como cuando en la cruz del Calvario el costado de Jesús es traspasado por la lanza del romano. Su madre estaba ahí. Hermana, ¿qué sentiría usted al ver esa escena con su hijo? El corazón de su hijo es traspasado, el suyo es traspasado. Pero mira qué cosa más preciosa es que ahí estaba ella. Su hijo era inocente. Su hijo era un buen muchacho. Su hijo era el Hijo de Dios. Y estaba siendo ultrajado, golpeado, crucificado, maltratado terriblemente. ¿Qué dolor pudo haber guardado ella? ¿Qué humillación como madre habrá recibido ella también, siendo que a él le decían: tú naciste en adulterio? ¿Sabe qué le estaban diciendo? Tu madre tuvo relaciones antes de casarte con tu papá. Y quizá vos ni sos de José. Eso era lo que le estaban diciendo en aquel tiempo. Mire, vámonos a unos 50, 60 años atrás. El código de familia no hablaba de diferentes tipos de hijos. Los hijos nacidos de adulterio, los bastardos, no sé qué, y les ponían una clasificación terrible. Y para un hijo haber sido llamado bastardo en aquel tiempo por causa de que sus padres lo tuvieron fuera del matrimonio, eso era un insulto. Ok, a Jesús le estaban diciendo eso. A su madre le estaban diciendo fornicaria. Hermano, ¿a qué quiero llegar? Y con esto cierro. El amor de madre por su hijo, aun y cuando está sufriendo en carne propia frente a ellos, tiene que estar ahí. ¿Sabes qué estaba haciendo María ahí? No solo viendo como una espectadora. Te aseguro que estaba pidiéndole al Padre. Te aseguro que estaba pidiendo misericordia. Te aseguro que estaba pidiendo fortaleza. Iglesia, tú como madre, quizás estás viendo sufrir a tus hijos en diferentes cosas, diferentes ambientes, pero vas a estar ahí, de frente al problema, orando por tus hijos, clamando a Dios por misericordia. Los vas a entregar como la madre de Moisés lo puso completo y directamente en las manos de Dios. Vas a hacer lo mismo que Ana, traerlos constantemente a la casa de Dios y entregarlos en la casa de Dios.
Vas a ser como la madre de Lemuel, la cual no importaba que estuviera en un rango alto o lo que sea que estuviera haciendo, siempre llevó la palabra y siempre llegó de una u otra forma a decirle, ¿sabes qué? Esto dice el Señor para tu vida. Vas a ser como María, que estuvo en esos momentos más difíciles y de todas formas estuvo delante de la presencia de Dios orando, diciendo, mi hijo es inocente, ten misericordia. El amor de madre es apenas una pizquita de lo que nosotros podemos ver respecto del amor de Dios. Un amor que es inentendible. Dios bendiga a cada una de esas madres, las cuales Dios ha bendecido con el privilegio de ser madres. Y Dios les dé la fortaleza y la sabiduría para poder conducir a sus hijos, para tener el valor de esa madre de Lemuel. Siempre, aunque estén viejos, seguirles diciendo lo que Dios dice. Que tengan esa confianza en el Dios de los cielos, de poderlos depositar en sus manos. Que tengan esa fe, como Ana, para decir, yo los voy a entregar a la casa de Dios. Que puedan estar siempre como María intercediendo y llorando por su hijo. Que Dios les bendiga a todas ustedes. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora, Señor, queremos orar por cada mujer, por cada madre aquí presente, por cada hogar aquí representado, Señor. Señor, desde Génesis vemos que hay una maldición por causa de la desobediencia, que ese dolor se multiplicaría no solo en el momento de parir, sino de traer a vida a esos muchachos, esos hijos. Señor, muchos de nosotros hemos sido de dolor para nuestros padres mismos, para nuestras madres, se han sufrido por causa nuestra, mas sin embargo, Señor, en esta hora te damos gracias por ellas, damos gracias por tu amor, damos gracias por tu misericordia, Señor. Señor, muchos de nosotros hemos llegado a tus pies por causa de mujeres, abuelitas, madres que han orado, que han llorado por nosotros delante de la presencia de Dios, que han orado, que han confiado en que tú serías fiel en sus promesas, que han esperado en ti, Señor, han esperado por largos años. Gracias por aquellas mujeres que supieron orar y esperar. Gracias, Señor, por aquellas mujeres que aún en su ignorancia, hablando en cosas terrenales, Señor, sin ningún miedo, sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza, pudieron amonestarnos conforme a tu palabra. Señor, bendícelas. A las madres que están comenzando, las que tienen hijos pequeños, Señor, dales la sabiduría. Aquellos que ya no tenemos padres vivos, Señor, ayúdanos a poder ser buenos padres. Y te damos gracias por aquellas madres que nos prestaste, esos ángeles que nos regalaste en la tierra. Gracias, Señor, porque nosotros no escogimos a nuestras familias y quizás pensamos que hubiéramos podido escoger una familia mejor, una madre mejor, un padre mejor, un hogar mejor, pero tú nos diste justamente lo que necesitábamos, Señor. Gracias porque no hay padre perfecto, excepto tú. Gracias porque aún las carencias de nuestros padres nos ayudaron a nosotros a depender y a confiar y a conocerte a ti, Señor. Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por tu misericordia. Y en esta hora también queremos alabarte. Van a venir los muchachos de escuela bíblica también para que podamos